Damos gracias por la vida de las señoritas que tocaron junto con nuestro hermano Baldo, y es el trabajo, ¿verdad?, de ellas, de sus padres, de sus maestros de la escuela de física. Y sigamos orando por este hermoso ministerio, porque todos fuimos bendecidos, ¿o no? Bien, ¿no? Abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 9. Antes de leer el texto, hay un mandamiento en el Éxodo, en el capítulo 20, acerca de los padres, y todos lo sabemos de memoria. ¿Lo podemos decir de memoria? Honra a tu padre y a tu madre. Okay. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se larguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pablo va a decir después en Efesios que es el primer mandamiento con promesa. Y aunque es el versículo, uno de los primeros versos que los niños, o que yo aprendí de niño, es muy interesante ver todo lo que se desprende de este mandamiento de Dios dado hace muchísimo tiempo. En este tiempo, en la serie Bajo Control, necesitamos entender que la honra hacia los padres es un pilar y es un fundamento bien importante en una familia bajo el control de Dios. Y hoy vamos a hablar mucho acerca de esto. Antes de continuar con la lectura del texto que vamos a leer, solamente quiero contarles que hace algunas semanas atrás con los muchachos en la escuela dominical hablamos un poquito de esto. La diferencia entre la honra, la obediencia, es la misma cosa, es algo diferente. Y comenzamos a hablar de muchas cosas. Y básicamente dijimos que una cosa es la obediencia y otra cosa es la honra. La obediencia a los padres es donde yo sujeto mi voluntad a sus enseñanzas, a sus órdenes, a sus indicaciones. Esa es una obediencia. Si yo vivo bajo el techo de mi padre o de mi madre, yo tengo que seguir sus reglas, me gusten o no me gusten, yo tengo que seguir completamente sus reglas. Pero la honra tiene que ver con algo más profundo del corazón. ¿Por qué digo esto? Porque luego hay personas que están diciendo, es que yo espero tener 18 para salirme de la casa y irme a vivir solo. Y así me río, digo, a ver, ¿verdad? Es que yo no estoy esperando terminar la carrera para por fin tener mis propias reglas. Y digo, ay, te estás equivocando. Porque creo que no tienes un problema de obediencia con tus padres, sino tienes un problema de honra. ¿Sí me voy a entender? Una cosa es la obediencia y una cosa es la honra. Decíamos que con los muchachos que en algún momento de nuestra vida, algún día, se iba a terminar parte de la obediencia que le tenemos a nuestros padres. Es decir, vamos a ir sobre nuestras propias reglas. Yo no le hablo a mi papá para decirle que voy a llegar tarde a la casa. Yo no le hablo a mi papá para decirle si puedo salir de viaje. Todo eso ya terminó. Fue un tiempo cuando estuve bajo sujeto a la familia, y fue un tiempo que ya terminó, porque dice la Biblia que dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Todas las indicaciones que los padres dan a los hijos, las tareas de lavar los trastes, de llegar a alguna hora, de recoger el cuarto, de ir a la iglesia, todas las reglas que los padres ponen para los hijos, les tengo una buena noticia a los hijos: algún día se van a acabar. La mala noticia es que bíblicamente se termina cuando tú te casas. Y ahora manda a tu esposa. Nada, no sé. Pero lo que también tengo que decir es que todo lo que te enseñaron y todo lo que tiene que ver con honra jamás se va a terminar. Les voy a poner un ejemplo. Estábamos Josué y Mayra se acaban de casar hace poquito, y casi aterrizando los invitamos a comer en la casa. Estuvimos ahí cenando en la casa, y yo recuerdo mucho que Mayra siempre se iba temprano a su casa cuando ella era soltera. Mayra sus padres son de Valles, ella vivía aquí sola con su hermana, y a pesar de tener sus padres allá, ella siempre se iba una hora porque tenía la regla de su casa y obedecía a sus padres que a una hora tenía que estar en casa. Eso es obediencia. Cuando estuvimos ahí cenando, yo de todas las bromas que le hacemos a los recién casados, les hice todas y más,
Pero era bien interesante porque nos dio como la 1 de la mañana platicando. Y a mí sí me hacía bien raro ver a Mayra a la 1 de la mañana. Porque ya las reglas eran otras. Ahora estaba él junto con su esposa, ella junto con su esposo, platicando en otro entorno, fuera de la cobertura de casa. Eso se terminó. Ahora son sus reglas, ahora es su familia. Ahora, de acuerdo a lo que fueron enseñados por sus padres, ellos están construyendo un hogar y una familia. Esa es la obediencia que termina, de alguna manera. Cambian las reglas. Pero la honra que nunca termina es la siguiente. Fui a estacionar el carro, fui a con mi papá un mandado y lo llevé en mi carro y lo estacioné en una gasolinería. Fui a cargar gasolina, perdón. Cuando la persona nos atendió, nos cargó, me llenó el tanque, yo pagué con tarjeta, no tenía cambio para darle propina y no le pude dar propina, se me olvidó, no tenía cambio. Cierro el carro, me subo y sigo dando y sigo platicando con mi papá, pero lo noto serio. Y lo que pasó, y me dice, pues, ¿por qué no le diste propina a la persona que lo tenía? Le dije, ay, pues no traía, pagué con tarjeta y pues, se me olvidó, ya, perdón. Y mi papá muy indignado volteó y me dice, Josué, yo no te eduqué así. Ay, esa es honra. ¿Sí me estás a entender? Es por eso que cuando escucho a jóvenes diciendo, no, que voy acá, digo, híjole, creo que tu problema no es de obediencia. Creo que tu problema es más profundo y es de honra. Y si no honras a tus padres, si no los amas, te vas a amargar la vida. Porque no es un asunto de ya no me gustan las reglas de papá o de la casa. Es un rollo del corazón. Es un asunto del corazón la honra. Vamos a leer un pasaje que cuando yo lo leí hace tiempo, hace mucho tiempo, yo no podría creer que este pasaje estuviera en la Biblia. Porque cuando en la escuela dominical de niño me ponían a pintar a Noé, ¿se acuerdan? Que era el mismo que Jonás, solamente con otra. Que era el mismo que Zaqueo, solamente que está en un árbol el otro. Cuando me ponían a colorear a Noé y me lo pintaban con un hombre excelente, obediente a Dios, que Dios usó bastante. Todos conocemos el arca de Noé, todos conocemos la historia de lo que Dios hizo con Noé y su familia. Cuando leí de adolescente y niño esta última parte, dije, no puede ser esta parte, de quitarle la Biblia por el bien de Noé. Quisiera que fuéramos ahí a Génesis 9, del 18 al 29. ¿Lo tenemos? Yo leo el 18 al 19 y nos unimos al final. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tierra. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Padre, guíanos en la meditación de tu palabra y bendice a nuestras familias, bendice a nuestros corazones, a los hijos, a los padres. Y ruego, Padre, de una forma bien especial, que este tiempo que vamos a reflexionar en tu palabra pueda ser una palabra que trastoque nuestro corazón y nuestra mente, que trastoque a los jóvenes de la iglesia, a los hijos, que trastoque a los padres también y que trastoque también a los cristianos. Todos necesitamos, Señor, encarrilarnos en lo que significa honrar a nuestros padres. Te amamos, Señor, te bendecimos y rogamos que tu bendición esté con nosotros en este tiempo. Amén.
Esta historia está muy difícil, porque Noé, el héroe de muchos niños, qué bueno que no hay tantos niños acá, lo último que se dice de él es que plantó una viña, se embriagó, hizo cosas vergonzosas desnudo, y jamás se vuelve a decir algo más de Noé. Pero Noé termina embriagándose. La Biblia en muchas partes menciona que la embriaguez es pecado, y va a hablar mucho acerca de esto. Noé llegó a cometer cosas vergonzosas desnudo. Es una forma de decir, cuando dicen descubrió su desnudez, solamente imagínense qué tuvo que andar haciendo para que terminara sin ropa. Probablemente eran actos vergonzosos. Y Cam, su hijo, el menor, dice que lo vio y fue y le contó a sus hermanos. Cam fue alguien que disfrutó probablemente ver a su padre en la desnudez. Era considerado un acto de rebeldía burlarte de tu padre. Era considerado un acto de rebeldía deshonrar a tu padre al ver su desnudez. Y no se está refiriendo solamente al verlo desnudo, literalmente, sino al verlo vulnerable, al verlo en vergüenza. Era una deshonra que un hijo no actuara en favor de su padre. Es por eso que los otros dos dicen que de espaldas fueron con un manto hasta que lo cubrieron. Y después lo iban probablemente a descansar. Esta historia es muy caótica porque trata de dañar la imagen de Noé, la imagen que se nos construyó de Noé como un hombre obediente y sabio en la fe. Cuando salió la película de Noé de Hollywood hace, no sé, un año más o menos, sé que todos nos abalanzamos diciendo, no está en la Biblia eso y hay muchas cosas mal. Y es cierto, tiene muchos errores de apegarse a la Biblia de alguna manera. Sin embargo, hay cosas rescatables. ¿Qué cosas rescatables? Los efectos especiales. Está padre. ¿Qué otra cosa rescatable es? La relación que Noé tenía con Cam. Si vieron la película, vieron que uno de los hijos de Noé, que ahí es el del medio, pero la Biblia dice que es el menor, Noé tenía conflictos con Cam desde siempre. Así es como lo describe la película. Narra una rebeldía de Cam desde siempre. Y Noé lo obliga a entrar al arca. No le pide entrar al arca. Y después esta escena del final es muy interesante, porque vemos a Noé embriagado y vemos a Cam también ahí, no ayudando a su padre, y vemos a los hijos cubriendo a Noé. Es muy interesante todo esto que sucede en la vida de Noé, porque Noé, a pesar de ser un hombre íntegro en toda la extensión de la palabra, al final de sus días tuvo un error y uno de sus hijos fue el primero en burlarse probablemente. Y ni se la contar a sus hermanos, oigan, papás, ten cuidado, vénganse. ¿De qué me habla eso? De un corazón de un hijo hacia un padre que solamente estaba esperando ver en qué se equivocaba para echarle en cara todo lo que tenía en su corazón. El problema de Cam probablemente no era de obediencia, porque entró al arca finalmente, porque siguió a su padre a donde Dios lo mandaba. Probablemente el problema de Cam era de honra, del corazón. Honrar a nuestros padres tiene mucho que ver con darles el valor que tienen desde nuestro corazón. Honrar a los padres tiene que ver con que tú y yo le demos el valor a ese ser humano que tiene nuestras vidas sencillamente por ser nuestro padre. Mi mamá fue la hija de un adulterio. Mi abuela era viuda y mi abuelo tenía su familia con su esposa, y mi abuelo cometió adulterio con mi abuela, y mi mamá nació de esa relación. Mi mamá creció toda su vida con papá y mi mamá separados. Mi mamá creció toda su vida con muchos conflictos en casa, porque el papá nunca estuvo en casa. Y a los 18 años, cuando mi mamá comienza a trabajar y comienza a conocer al Señor, ella le entrega su vida a Cristo. Mi abuelo se enoja porque mi mamá le entrega su vida a Cristo y no quiere que pertenezca a esa religión o a esa iglesia a la que mi mamá conoce asistir, que era donde iba mi papá, donde conoció a mi papá. Y después de esto, finalmente llega la hora de la verdad, y es que se va a casar con mi papá. ¿Y en qué iglesia se van a casar? En la católica o en la cristiana. Y
recuerdo que mi abuelo no era un creyente católico, solamente era un creyente católico tradicional, porque tenía muchos vicios. Y recuerdo que mi abuelo le dijo a mi mamá: si tú te llegas a casar con la iglesia cristiana, dame por muerto y yo te voy a dar a ti por muerta. Y recuerdo que mi mamá, con todo el dolor de su corazón, decidió casarse en la iglesia cristiana, bajo la bendición de Dios. Y mi abuelo se enojó mucho con ella, de manera que a partir de ahí él rompió la relación con mi mamá para siempre. Por seguir a Cristo, mamá terminó la relación con su padre. Al pasar el tiempo nació mi hermano el mayor y mi mamá pensó que a lo mejor ya se habían tranquilizado las cosas y fue a casa de mi abuelo a presentarle a su nieto. Y mi abuelo, una persona que trabajaba en su casa, me mandó decir que no sabía quién era, que no nos conocía, que no le interesaba ver a ningún nieto. Mamá tuvo que regresar. Mamá vivió casi toda su vida con ese dolor en el corazón. Sin embargo, mamá, siempre que hablaba de su abuelo, siempre lo que yo recuerdo de mi abuelo es que es donde trabajaba, a la hora que se levantaba, los regalos que le dio a mi mamá de niña. Recuerdo cosas positivas de él. Ya después que crecí me di cuenta que no había muchas cosas positivas, pero me di cuenta que mamá en su corazón le daba el valor que tenía. Al pasar el tiempo, mamá tuvo que enfrentarse con ese dolor que había en su corazón y tuvo que decidir honrar a su padre o no honrar a su padre. Mamá no podía obedecerlo, no vivía con él desde hace mucho tiempo, nunca estuvo. Pero mamá tuvo que tomar la decisión de honrar a su padre. Y recuerdo que mamá, cuando empezó a trabajar, mi mamá es maestra, y ella siempre en el seguro, siempre puso a mi abuela, y siempre mi abuelo estuvo asegurado. Mi abuela en su tiempo tuvo mucho dinero, era comerciante, terminó sus días mal, y yo conocí a mi abuelo en un féretro muerto hace ya bastantes años. Recuerdo cuando lo conocí, estábamos con mi mamá estaba llorando por su padre. Ahora que crezco y digo, híjole, yo siento que si me hubieran hecho eso a mí, no sé si lloraría a mi padre. Pero las lágrimas de mamá en ese momento del velorio hablaban de la honra del corazón que le tenía a su padre, a pesar de que su padre no fue el padre ideal, a pesar de que su padre no fue la persona idónea para su vida. Finalmente Cristo y Dios fue el padre de mi mamá y restauró su vida. Pero te digo una cosa, si mi mamá no hubiera honrado a su padre así de esa manera, y yo hubiera seguido con el coraje, con el odio dentro, mi mamá y mi papá no tendrían la familia que tienen ahora. Y no es porque mi familia sea ideal, sino porque mamá jamás disfrutó de una familia de papá, mamá, hijos juntos. Jamás fue esa su familia. Y desde hace 32 años que están casados mis padres, disfrutan de una familia nuclear estable, con problemas, con imperfecciones. Pero lo que hoy vive mi mamá, jamás lo pudo vivir en mí. ¿Y sabes cuál es la puerta para esa bendición de Dios? Que ella honró a su padre, a pesar de que su padre no era lo más ideal. Cuando la Biblia enseña que necesitamos honrar a nuestros padres, hay un pasaje en Malaquías que dice que cuando Elías venga, refiriéndose a Juan el Bautista, después lo entendemos, él va a hacer volver el corazón ¿de qué? De los padres hacia los hijos. No está diciendo que va a hacer que los hijos obedezcan a los padres. Está diciendo algo más profundo, que va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y el problema probablemente del siglo actual y de muchos siglos atrás, pero el problema que hay ahora es que el corazón de los hijos no está en el corazón de los padres, ni el corazón de los padres está en el corazón de los hijos, porque hay una ruptura de honra. Hay una ruptura de deshonra entre el hijo y el padre, entre los padres y los hijos. Les comenté hace tiempo que vi a algunas adolescentes en una sala de espera de un consultorio clínico que le hablaron feo a su papá porque estaba hablando fuerte por teléfono, ¿se acuerdan? Y yo digo, ¿cómo puede ser posible que le hablen así a sus padres? Es un problema de honra. Ahora con el bebé que tenemos, de todas las que nos hace pasar, en la noche, en el día, a todas horas, si decimos que nuestro hijo no duerme, solamente se pone en pausa tantito, se despierta y donde se quedó sigue. Entonces, piensas en todo lo que está pasando cuando lo operaron, cuando todo eso que sientes como padre, que a lo mejor nunca lo había sentido antes. Y luego le digo a Karen, no, ¿para qué están los 3 años de hablar mal?
Hay un aspecto de honra, muchachos, a sus padres, por lo que han hecho con ustedes, porque son sus padres. El problema de Cab era que estaba buscando la imperfección de sus padres. Y tengo una noticia: tus padres son bien imperfectos, se van a equivocar mucho, pero eso no tiene nada que ver con que tú les honres y les ames. Eso no tiene nada que ver con que tú les desobedezcas. La honra a los padres es darle el valor a la valor que tiene esa persona. 2, la honra a los padres tiene que ver con que nuestra vida se parezca a la de ellos. Si tú dices: oye, José, no, espérame, pero mi papá no es buen ejemplo a seguir, porque no conoce a Cristo, porque es alcohólico, probablemente como mi mamá, a lo mejor su padre no es un buen ejemplo a seguir. Pero Cristo es el ejemplo a seguir para ti. Pero Dios es el ejemplo a seguir para ti. Pero hablando de las personas que tienen a sus padres en la fe, que tienen una fe estable a sus padres, cuando la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, también tenía que ver con que la semejanza de los padres, la de los hijos, tenía que estar sobre la vida de los padres. Si yo veo a un joven de aquí grafiteando una pared, probablemente lo que voy a hacer es ir en el carro por él, lo voy a subir al carro y lo voy a llevar a casa de sus padres. Porque lo que él hace es un reflejo de sus padres. Porque el reflejo de los hijos es lo que los padres hacen. La Biblia dice muy claramente que cuando honramos a nuestros padres nos va a ir bien en nuestra vida. Cuando nuestra vida se parezca a la de nuestros padres, nos va a ir bien. Y con esto no me estoy refiriendo a que si tu padre es arquitecto, tú seas arquitecto; si tu padre es ingeniero, tú seas ingeniero. Que es bueno cuando eso pasa, y si es lo que Dios tiene para sus vidas, qué mejor. A lo que me estoy refiriendo es a que los hijos comiencen a vivir la vida que vivieron sus padres espiritualmente hablando. Si tu padre es un siervo de Dios en la iglesia, tú tienes que servir a Dios. Tienes que aprender que la vida que tienes, que la vida que llevas estable, es gracias a la fe de tus padres. No hay de otra. Levante la mano los que son cristianos de segunda generación, es decir, sus padres siempre fueron creyentes. Cristianos de tercera generación, que sus abuelos fueron, sus padres fueron ustedes. ¿Y de cuarta? ¿Ustedes son de cuarta? Bueno, no existe la palabra, porque no sé bien. Les voy a explicar algo. El problema de la iglesia a veces es que los cristianos de tercera generación, como yo, que mi abuelo es cristiano, mi padre es cristiano, y yo nací en la iglesia cristiana, para mí nunca existió un mundo diferente a la iglesia. Para mí nunca existió un mundo diferente a venir los domingos a la iglesia, al estar jugando en la iglesia, al estar en la religión de la iglesia. Y muchas personas, muchos chavos se sienten como que pues siempre hemos estado aquí, siempre ha sido así, pues siempre a mis papás, siempre les obedezco. Pero la realidad es que a veces no hemos dimensionado correctamente las cosas. Cuando les da los 10 mandamientos Moisés al pueblo, antes de dárselos dice: yo soy tu Dios de Israel, que te saqué de la tierra de Egipto, tierra de servidumbre. Y después va a dar los mandamientos. Algo muy interesante es entender que primero Dios en su misericordia sacó al pueblo de Israel de Egipto, sin que hiciera nada bueno, nada malo, para que fuera hecho. Dios los sacó de ahí por su misericordia y después les dio los mandamientos. Hay veces que los cristianos de tercera generación o de segunda generación no hemos valorado que hemos nacido en un hogar cristiano. Les digo algo, te aseguro que no te gustaría estar en un hogar donde no está Cristo. Por más difícil que se ponga a veces la cosa en tu casa, por más dificultades que hay en tu casa, te aseguro que no te gustaría estar en un hogar donde no está Cristo y donde el fundamento no es Cristo. Y sabes una cosa, estamos siendo mal agradecidos porque no estamos tomando ese ejemplo. Y honrar a nuestros padres tiene que ver con que imitemos y honremos su fe y entendamos que su vida cristiana, su vida con el Señor, es el camino para que yo viva bien, dice la Escritura, para que tus días sean largos sobre la tierra. Cuando venimos a la iglesia por tradición, porque papá toda la vida me llevó a la iglesia, yo no estoy honrando su vida. Cuando yo empiezo a vivir la fe y mi fe se empieza a parecer como la de mi padre, es cuando estoy honrando su vida y es cuando descubro ese caminar de la vida cristiana que Dios tiene para nosotros. Entonces ya dijimos que nuestros padres no son perfectos, pero queremos darles el valor que ellos tienen. Dijimos también que
Que honrar a nuestros padres tiene que ver con que nuestra vida se parezca a la de ellos. La vida de Cam no se iba a parecer a la de Noé, porque Cam tenía un problema de honra en el corazón, y todo lo que no fuera a hacer como su padre probablemente no lo iba a hacer. Y la maldición que hay sobre la vida de Cam refleja que para nada se iba a parecer a Noé. Pero nuestras vidas se deben de parecer a la de nuestros padres en lo que Dios ha hecho por ellos. Este cuadro que tengo acá, hace como 2 años lo hicimos, y les platiqué un poquito la historia, los que no se cuentan, se las cuento rápida. Este cuadro, todavía no estaba Caleb, nuestro hijo, todavía no estaba con nosotros, ni estábamos embarazados. Y recuerdo que este cuadro lo hice pensando en el pasaje de... No, lo hizo Caleb, yo no lo hice. Lo hicimos en el pasaje de Josué, cuando Josué cruza el Jordán con el pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Dios abre el río Jordán, perdón, y la gente pasa en seco, y a Josué se le ocurre una idea. Bueno, Dios se la da. Se traigan del centro del Jordán 12 piedras, y una por cada tribu, y van y traen esas piedras. Y del otro lado del Jordán hicieron un monumento con esas piedras. Y la gente dijo, para que cuando sus hijos pregunten qué significan estas piedras, ustedes tienen la responsabilidad de decirles que Dios los hizo pasar en seco por el Jordán, y que nuestro Dios es Dios de Dios y Señor de señores. Cuando la gente cuando los niños pregunten ¿qué onda con esas piedras? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué nadie las puede tocar? ¿Por qué nadie las mueve? Es porque les van a contar la historia de que pasamos el Jordán, y de pasada les cuentan cuando también Dios abrió el mar rojo. Transmitir la fe de una generación a otra es muy importante. Y los hijos, en esa honra, necesitamos investigar la fe de nuestros padres. Por algo tu papá sirve a Dios. Por algo tu mamá y tu papá les encanta venir a la iglesia. Por algo a tus padres están tan fieles en la iglesia. No es de gratis. Hay una historia detrás. Dios ha hecho algo con sus vidas. Y sabes, hay veces que no conocemos la historia de nuestros padres. A veces que no conocemos lo que Dios ha hecho en la vida de nuestros padres. Y este cuadro lo hicimos pensando en un tiempo difícil que pasamos ahí en México. Kareni iba a ser operada en un hospital con muy pocos recursos. Tuvo un dolor abdominal, se la llevaron, era un quiste en unos ovarios. Cuando yo llegué a verla, estaba lista para la operación, y el doctor ya nos había explicado que iban a abrir todo su vientre y iban a quitar sus ovarios para poder rescatar su vida. Recuerdo a Kareni llorando, yo llorando, estresados, porque lo primero que pensamos es que vamos a poder tener familia. Recuerdo que fueron momentos tan difíciles que hasta se me arruga un poquito el corazón cuando los recuerdo. Recuerdo que Dios movió todas las cosas para que fuéramos a otro hospital. No voy a contar muchos detalles. Entonces que fuimos a otro hospital de emergencia, nos fuimos en un taxi. Yo no conocía muy bien la ciudad, el taxista era la primera vez que trabajaba, el primer día de trabajo. Nos llevó, llegamos por la bendición de Dios, operaron a Kareni, todo estuvo muy bien porque no tocaron ninguno de sus ovarios. Y después de esa operación, a través de la paroscopía que tuvo Kareni, recuerdo que nos dieron un DVD con la operación, que ya sé que suena así medio grotesco, y sí estaba, porque ya lo ves y dices, pero la realidad es que lo pusimos en un cuadro porque lo voy a poner en mi casa, y en aquel entonces no tenía hijos, y ahora que tenemos a Chiquito, cuando mi hijo me pregunte qué onda con ese cuadro, yo le tengo que decir que Dios fue fiel con nosotros, y que por poco Él no nacía, que por poco Él no existía, y que Dios decidió que existiera. Muchachos, la vida de fe que tienen sus padres es fruto del actuar de Dios en sus vidas. No es fruto de un fanatismo que le tiene una religión o una tradición. La fe que tienen los padres, los antiguos, es fruto de la intervención del amor de Dios y de la fidelidad de Dios en sus vidas. Y el bienestar que tú vives ahora, la estabilidad que tú tienes ahora, es fruto del amor de Dios en la vida de tus padres. Aprende de eso. Aprendamos de eso. Y finalmente, como iglesia, honrar a los padres también tenía que ver en dos sentidos. No solamente en honrar a mis padres directos, sino también en honrar a los padres de la fe o a los padres del pueblo de Dios. El Salmo 22 lo dice de esta manera: en ti esperaron nuestros padres,
esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y no fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. En la vida del pueblo de Israel había una fe y había una honra hacia los padres antiguos. Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Israel. A todos los padres antiguos, a todos los padres de la fe, a todos los ancianos de la iglesia, había una honra a ellos. Y esa honra no era venerarlos o no solo era ponerlos en mucha estima, sino era una honra de imitar su fe. El Salmo 22 está diciendo: voy a confiar en Dios, porque en Dios esperaron nuestros padres. Y el ejemplo que hay de nuestros padres es que ellos esperaron y los libró, que ellos confiaron y no los avergonzó. Entonces mi fe está completamente en Jehová de los ejércitos, porque en Él está mi esperanza. Porque la esperanza en Dios está confirmada, está comprobada. ¿Sí me voy a entender? Me encanta escuchar a hermanos ancianos de la iglesia cuando hablan acerca de cómo construyeron este lugar. Me gusta mucho porque la hermana Macrina, pues que la recuerden siempre que la vemos por aquí, que nos platica, siempre nos va a contar esa historia. Yo me acuerdo cómo llegamos a este lugar. Yo le dije al hermano que había un lugar ahí bandido que podíamos conseguir. Me gusta mucho pasar por el pasillo de aquí que está en los baños y están todas las fotos. Por ahí hay algunos niños. Si quieren venirse de Carrión, vean una foto grande y está acá. El niño, no se ríen de nadie más, solamente de los chavos. Pero hay fotos de muchos de los que están aquí cuando eran jóvenes. Hay fotos muy impresionantes de muchos de los que están aquí, que ahora son ancianos. Pasar por ese pasillo me hace decir: ellos honraron a Dios, ellos obedecieron a Dios, y Dios no los avergonzó, y Dios los bendijo. Eran menos que ahora. Como iglesia necesitamos honrar esa fe de la siguiente manera: no haciendo lo que hacían antes, porque los tiempos han cambiado y van a seguir cambiando, pero ¿saben qué sigue igual? La devoción, la honra, la fe y la pasión por Cristo. Y siendo más, creo que podemos lograr más. ¿No creen? Es un llamado ahora como iglesia. Honrar a nuestros padres tiene que ver con comprometernos con el Señor, como se comprometieron otros, por trabajar, por tener este lugar. En México, un hermano maestro, y un tiempo trabajé con él en el pastorado. El primer año de seminario, el señor Martín Pereda, partió con el Señor hace un año aproximadamente. Y recuerdo que él en un momento habló a la iglesia y estaban ahorrando para comprar, no sé si recuerdo si quieren más sillas o no sé qué, no recuerdo para qué están ahorrando. Pero él al frente dijo: ¿saben qué? La señora de enfrente nos está vendiendo y piden tal cantidad, lo dijo ahí. Dijo, y dice él: yo creo que vamos a comprarla. A lo mejor ustedes ya no la van a ver, ni yo. Y pues no. Yo tengo que comprarla. Y dijo una frase que se me quedó en la cabeza hasta ahorita: que las generaciones que vienen nos critiquen de lo que quieran, de lo que sea, menos que no tenemos visión para dejarles un terreno para que el reino de los cielos se siga extendiendo. Nuestra mentalidad debe ir hacia el futuro. Con la fe de los antiguos, la fe de los que cruzaron el Mar Rojo, de los que construyeron Ibe, nos impulsa al futuro. Nos impulsa a confiar en el futuro y a hacer más en el futuro. Eso es honrar la fe. Es por eso que me encanta escuchar historias de esta iglesia hace muchos años, porque nos anima a que hay planes de bien para el futuro, porque nos anima y nos alienta a los que estamos más jóvenes a que poner nuestra esperanza en Dios y nuestra dedicación en Dios va a ser de este lugar un lugar donde haya más personas que son bendecidas por Dios, y que sea un lugar donde la iglesia se está moviendo, porque honramos a Dios, honrando la fe de Dios. ¿Amén? Nos ponemos de pie y oramos. Si veo a un hermano por ahí, o algún anciano de la iglesia, ¿por qué no se acerca y le da un abrazo para orar? Chavos, fíjense a tus papás, abraza a tus padres, a tu papá. No dejemos pasar este tiempo. Agradezcan a Dios por la vida de nuestros hermanos y tengamos este tiempo para orar.